Ahí sí, vamos a ver. Shabbat Shalom, amados hermanos. Gracias a nuestro Abacados Baruj que nos ha permitido un día más. Hoy, hermanos, con una hermosa reflexión. Hoy tenemos una hermosa porción de su Dabar, de su palabra, en la cual Él nos sigue hablando. Tomamos lo que nos ayuda a nuestro crecimiento y seguimos, amados, corrigiendo. Bien, pero antes de dar el resumen, vamos a hacer la tefiló o la oración por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hacer bajar Mikol Koamim Benatán Lanu Torato. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahushua Shebaot, que nos has permitido el estudio de tu Dabar, Padre, que sea usted dándonos esa inspiración, esa revelación, Padre, de tu Dabar, para así poder compartir, Padre, para poder dar un pensamiento, Padre, de tu palabra, como la hemos recibido. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y a todo aquel que lo vaya a ver. Sea usted bendiciéndolo y llegando esa palabra a sus vidas. Por medio de nuestro Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bien. Amados, hoy tenemos, como siempre, con esa alegría que solamente nuestro Padre nos da, es una hermosa enseñanza y se encuentra en Génesis. Se lo conoce afuera, nosotros lo conocemos como Bereshit 37, del 1 en adelante. Esta parashá tiene 7 aliyat. Cada aliyat es un estudio, un comentario, un análisis que se hace de cada una de las parashá. Nosotros muchas veces lo hemos estudiado largo. Y bueno, y esta parashá es la número 9 y se llama Vayeshet, que significa y se estableció, o también se le puede decir se asentó, o también le podemos llamar crónica de la familia de Jacob y su descendencia. Entonces vemos que esta parashá va a comenzarnos a hablar de la descendencia de Jacob, pero más se refiere a uno de sus hijos. Vemos cómo el Eterno trabajó, cómo el Eterno corrigió, podemos decir así, porque más adelante vamos a ver por qué el Eterno pasó lo que pasó con todos estos hijos. Entonces, la enseñanza que nos va a dejar a cada uno de nosotros. Bien, entonces empecemos, amados, con la enseñanza. Vamos a leer Bereshit del 37 en adelante y dice: Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Entonces, recordemos que Jacob, donde estaba, y él venía con mucha riqueza, después que dividió su campamento, dice que él le dijo a Esaú, su hermano, que avanzara, porque él iba lento, ya que habían muchos animales pequeños de cría, entonces no podía ir a prisa. Pero ahí vamos viendo que él realmente no fue a donde quedó en ir, sino que se desvió. Y esto tiene un significado, podemos decir, profético, amados, porque realmente hoy en día, ¿dónde nos encontramos? Y tenemos que regresar al camino que nos desviamos, y es regresar a casa. Entonces vemos que no es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino, vamos a ver, es que no tiene una morada fija. Siempre está en el camino de un lugar a otro lugar. Ahora Jacob tiene el deseo de asentarse, de según él descansar y dejar de ser peregrino. Y podemos entender que esto es un grave error que él comete. Cuando justo quiere dejar de luchar y poder disfrutar de la vida, está intentando sacar de antemano lo que recibirá en el mundo venidero. Entonces entendemos aquí que Jacob
después de luchar, de venir con toda su familia, él ya quiso, como quien dice, como muchos de nosotros decimos, bueno, ya me compré mi casa, ya tengo mis cosas, y aquí me quedo hasta cerrar mis ojos. Fueron los pensamientos de Jacob. O sea que él quería estar en un confort. Y es cuando el Eterno se comienza a manifestar. ¿Y a dónde afecta? Le afecta, el problema viene con su familia. Aquí nos dice que es necesario tener luchas en esta vida para poder estar sano espiritualmente. Cuando no hay conflictos y todo va bien, hay que tener cuidado. Hay una tendencia de querer aflojarse y dominarse espiritualmente. Los problemas y las luchas nos mantienen en alerta. Acuérdense, cuando solo tenemos problemas, tenemos luchas, son alertas que nos obligan a buscar al Eterno en todo momento. A veces es necesario, amado, porque ahí muchas veces, no vayamos tan lejos, cuando hay un temblor, hermano, todos se acuerdan de Dios. Todos se acuerdan de Dios. Pero pasado el momento, todos regresan a su vida diaria. Entonces, ahí es lo que nos está hablando. Entonces vemos que aquí vemos realmente lo que pasó. El Hijo de Dios aprendió a obedecer a través de los sufrimientos. Recordemos el Mashiach cuánto sufrió cuando estuvo aquí. Como está escrito en Hebreos 5:8. Y dice, aunque era hijo, aprendió a obediencia por lo que padeció. Entonces vemos aquí que así como el que quiere huir de los sufrimientos y de los problemas, nunca aprenderá a obedecer. Es más, los mismos sufrimientos que pasamos en hoy, se hace este siglo, producen, dice que la gloria del Eterno permanecerá en el Olam Abba, el siglo venidero, como está escrito en 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Entonces vemos que toda aflicción, el Eterno no nos pone más carga que la que nosotros podemos llevar. Y todo nos produce para bien, como está escrito en Romanos 8:16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Hashem, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Yeshua. Si es para padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, aquí vemos, amados, que para ser herederos en el venidero hay que padecer como al Mashiach. ¿Cuánto más sufrimos ahora, amados? Tendremos entonces toda esa gloria que está escrita en 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua. Entonces, nosotros entendemos que debemos estar regocijados para que también en la revelación de su cabot se regocije con alegría. Podemos ver que otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener un mejor resurrección. En la 37:2 dice, esta es la historia de la generación de Jacob. La historia de una persona sigue a sus hijos. Esto no es la historia de José, sino de Jacob. En el capítulo 38 encontramos el relato de la vida de Judá. Estos dos, José y Judá, son los dos hijos más importantes de Israel. Alrededor de estos dos giran toda la historia de salvación del Eterno. José llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel, constituida por las 10 tribus del norte, que eventualmente se separarían de las 2 tribus del sur. Judá es el ancestro del pueblo judío y del Mesías. La primogenitura pasó a los hijos de José, como está escrita en 1 de Crónicas 5:1 y 2.
Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era primogénito más, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de la primogenitura, aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él es el príncipe, los derechos de la primogenitura pertenecían a José. Y esta es la razón por la que aparecen entrelazados los relatos de José y Judá en la sección de las Escrituras. Podemos entender, amados, que el Eterno está cumpliendo su propósito en el mundo a través de Jacob. El pueblo de Israel y el Mesías son el medio del Eterno para bendecir al resto de la humanidad. Todos estos relatos preparados para la instrucción del Mashiach en Israel y el mundo. El Mesías está íntimamente conectado con la historia de Israel. Por eso podemos encontrar en los relatos acerca de José y de Judá. Estos textos dan paso a la proclamación de Yeshua como el Mesías ben José, hijo de José, y el Mesías ben David, hijo de David. Entonces, en el 37:2 dice, José cuando tenía 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilat y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes. Entonces vemos aquí que Jacob amaba más a José que a todos sus hermanos. Y eso causó la división entre los hermanos, la envidia. Más adelante vamos a ver cómo sus hermanos comenzaron a odiarle, comenzaron a verlo de una forma diferente. Como hemos dicho antes, el nombre de José significa quitará y añadirá. Y es una referencia al Mesías, que vino para morir, para quitar el pecado de Israel y el mundo y sus consecuencias, y resucitar para añadir al pueblo que no era el pueblo del Eterno. Entonces vemos que José, siendo muy joven, apacentaba el rebaño. Eso que nos da a entender, amados, que nosotros tenemos apacentaba el rebaño. Como José era un pastor, también lo fue Yeshua, pero en otro nivel. O sea, vemos que Jesús fue en otro nivel más elevado. Podemos ver que en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. el buen pastor da su vida por las ovejas. Amados, es una responsabilidad tan grande, amados, el asumir, el dirigir, el poder tener una comunidad y tener un grupo de personas en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cada uno de ellos. Porque si nos metemos al frente a dirigir, tenemos que saber también llevarlos a un buen entendimiento, no a causar discordia, sino que tratar de que el pueblo entienda y poder corregir cualquier cosa incorrecta que se esté agregando. José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Los 4 hijos de las concubinas no se portaban bien con José y habló mal de ellos ante su padre. En lugar de reprenderles a ellos y aclarar posibles malos entendidos, habló con su padre, de cual constituye el pecado de la lesión hará, la lengua de maldad. Entonces vemos, amados, que aquí nos da una gran enseñanza que nos está hablando el Eterno, de que nosotros no podemos prestarnos a lo que diga la gente, o que venga algún hermano con una información, nosotros aquí, amados, tenemos que tener mucho cuidado y no permitir
que cuando vengan con una mala información, con algo, con un informe incorrecto, sabiendo si usted conoce a la persona, usted tiene que tener mucho cuidado para recibir aquello. Porque muchas veces hay gente que se levanta acusando realmente sin importarle. Entonces nosotros para poder corregir tenemos que ser sabios para corregir, porque no podemos darle preferencia al uno y rechazar al otro. No, amado, porque eso ante los ojos del Eterno es tremendo, amado, tremendo. Eso lo he aprendido en mi corazón, amado. Es tremendo. ¿Se van los dos o se arregla el problema? Llévelo por allá, no lo pague, llévelo por allá. Ya. Entonces, vemos aquí, amado, que José, el padre, le dio autoridad para que trajera informes sobre sus hijos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba provocando la lesión hará. Y vemos quién era José, amado. Más adelante vamos a ver por qué José era así. En el 37:3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era más el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Bueno, aquí vemos por qué se le hace esta túnica. Más adelante vamos a ver realmente que esa túnica no la lleva cualquier persona, solamente los que pertenecen a la realeza, a los hijos de rey. Bueno, dice, hay varias razones por las que Israel amaba a José. Primero, era el hijo de su vejez. Era el hijo de su esposa preferida. Tenía mucho en común con él. Y Jacob sabía, por medio de una profecía, que José iba a ser una gran persona utilizada por el Eterno. Jacob y José se parecían en muchos aspectos y vamos a ver algunas características de ellos. Primeramente dice que ambos tenían una madre estéril. Recuerde que la mamá de Jacob tampoco no podía tenerlos y se oró 40 años para que el Eterno abriera su útero y poderlos engendrar. Y así mismo fue José. Su mamá era estéril, pero el Eterno obró. Segundo, ambos fueron odiados por sus hermanos. Aquí vemos que los hermanos de José lo odiaban. Y así mismo la familia de Yeshua también lo odiaba, o sea, sus hermanos también lo odiaron porque él comenzó a hablar algo diferente. Ambos experimentaron cómo sus hermanos querían matarle. Recordemos que a nuestro Mashiach también le pasó lo mismo, que lo mataron, y a José también quisieron hacerle lo mismo. Ambos se hicieron ricos. Recuerden que Jacob se hizo rico cuando habitó allá con Labán y trajo mucha riqueza. Y aquí vemos que José se hace rico en Egipto. Ambos se casaron fuera de Israel, fuera de su tierra. Entonces ahí vemos que Jacob se casó en allá con gente idólatra. Y lo mismo le pasó a José, que se casó con una egipcia. Bueno, también hay una historia sobre aquello, pero por el momento se casó con una mujer egipcia. Ambos fueron acompañados por Malach, por ángeles. Recordemos cuando Jacob salió de su hogar y en el camino, pues al descansar él, se encontró con que ese lugar era Kadosh. Lo mismo en José, le pasó lo mismo a José. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Recordemos que Jacob también, sus suegros se enriquecieron. Lo mismo en José. Ambos viajaron a Egipto. Recordemos que cuando José estaba en Egipto, él viajó a Egipto, allá donde fue esclavo. Pero recordemos que Jacob, cuando se enteró que José vivía, también regresó a Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Así también Jacob habló con José y le dijo que por favor que sus huesos no se quedaran en Egipto, sino que se los lleven allá donde está toda su familia. Y lo mismo hizo José cuando antes de morir, que no lo dejen, que el Eterno iba a visitar al pueblo
y que cuando el Eterno los visite, por favor, que no dejen sus huesos en Egipto. Todo eso, amado, se cumplió. Y ambos murieron en Egipto. José murió en Egipto y Jacob también murió en Egipto. Muy hermoso, amado. En el 37:4 dice, y vinieron sus hermanos, que sus padres lo amaban más, vieron sus hermanos que sus padres lo amaban más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. La lucha entre hermanos depende hasta de cierto grado de la tensión que hay en los padres. Antes de ayer estudiábamos la porción y entendíamos que muchas veces nosotros somos esa causa por lo que nuestros hijos, las consecuencias de nuestros hijos, podemos decir, hoy en día. Porque la razón, dice, por la que esta envidia llegó a tal extremo fue el favoritismo que tenía Jacob hacia sus hijos, y no es lo mismo reconocer las buenas cualidades de un hijo a tener favoritismo. Como padre es necesario destacar las cualidades buenas de todos los hijos y no hacer comparaciones entre ellos. Nosotros muchas veces hemos hablado sobre estos temas, hemos hablado que no tenemos que tener preferencias, no podemos decir tú eres así, tú eres así, nada que ver, ni tampoco comparados ciertas cosas, amados, porque todo eso trae consecuencias terribles, amados, si uno no corrige a tiempo. Dice, entonces, destaca las cualidades buenas de todos los hijos y no hacer comparaciones entre ellos. Las comparaciones crean muchas luchas innecesarias y sabemos nosotros que cada uno de nuestros hijos son muy diferentes. Y hay muchos que tienen más dones que otros. El que tiene más dones tiene más responsabilidad y lo podemos ver en Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces ahí vemos, amado, que para ser buenos padres hay que tratar a nuestros hijos de la misma manera como el Padre Eterno nos trata, como está escrito en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de la don. Entonces vemos, amados, que el corregir a nuestros hijos va con la disciplina. Dice en Hebreos 12:7-11, donde está escrito, dice, es para vuestra corrección que sufrís. Elohim trata como a hijo, como que hijo hay quien su padre no lo disciplina, pero si estáis sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos, por cuanto más razón no estaremos sujetos al Padre Eterno en nuestros ruas y viviremos, porque ellos nos disciplinan y a pocos como nos parecía. Entonces vemos lo importante, hermano, de la disciplina, de corregir a nuestros hijos de una manera correcta. Es importante destacar las virtudes de nuestros hijos, amados, en todas las diferencias que Hashem los ha dotado. Podemos entender, amado, por qué los hijos de Lea eran así. Dice que los hijos de Lea nacieron con un complejo de inferioridad y de rechazo heredado de su madre. Como Lea se sentía menospreciada por Jacob, porque él prefería más a Rachel antes que a ella, su sufrimiento pasó a sus hijos. Podemos entender, amados, que una persona con complejo siente que otros son amados y ella no. Otros son apreciados y ella no. Otros son aceptados, pero ella no. El complejo de inferioridad lleva a la persona al autodesprecio, a sentirse despreciada y ella misma despreciarse. No importa cuánto te esfuerces, nunca te sentirás contenta,
consigo mismo. Este complejo es formado de actitudes, palabras de los padres, incluso desde antes de nacer. Recordemos que muchas veces nosotros que hemos tenido ese embarazo, nos damos cuenta que si nosotros discutimos, peleando, tenemos nuestro ser en el vientre, ellos captan todo lo que nosotros hablamos, decimos, ellos escuchan todo, ellos están atentos a todo, más. Y de ahí dependen los hijos que nacen. Porque si un niño que ha sido engendrado por padres que no deseaban tenerlo, nace acomplejado. Desde antes de nacer, un niño que oye palabras como tú no vales, qué malo eres pesado, no te quiero, vete, y muchas otras palabras, amado, el niño nace con esos complejos por sus padres. Las palabras de los padres tienen mucha influencia en la formación del carácter del niño, especialmente en su primer tiempo de vida. Entonces, los 6 primeros años de vida de un niño son decisivos para el resto de su vida. Acuérdense, nosotros vimos que hace un tiempito atrás que el pueblo que guardaron siempre la Torah, ellos a sus niños desde muy niños, ya casi de los 2, 3 años, ya los llevan y les enseñan lo que son los mandamientos, Vayikra. Los llevan a Vayikra y les enseñan Vayikra y a respetar los mandamientos y a corregir y a comer cosas donde ellos se van instruyendo y se van corrigiendo. Entonces podemos entender que la vida de la criatura depende durante esos procesos que nosotros estemos con ellos. Los padres proyectan en su hijo la imagen del Eterno. Los niños reciben una imagen del Eterno según hayan sido sus padres con ellos. Si un padre nunca está en casa para dedicarle a su familia tiempo con sus hijos, los hijos van a crecer que solo el Eterno está ausente y no está interesado en sus vidas. Si un padre trata con dureza a sus hijos y los castiga por errores, los hijos no van a pensar que el Eterno los castiga por cualquier error que cometan. Hay padres que pegan a sus hijos cuando cometen errores, no cuando son rebeldes. Esto crea un trauma en el niño que difícilmente es quitado. Ese niño tendrá problemas en su relación con el Eterno y pensará que Él le castiga por cualquier motivo. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Si los padres no tienen normas claras y constantes, los hijos aprenden que el Eterno es caprichoso y fluctuante, que cambia sus mandamientos de un tiempo a otro y de una manera a otra. Si los padres prometen cosas a sus hijos y luego no las cumplen, los hijos van a dudar de las promesas que el Eterno nos hace, amados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que hacemos, porque ellos ven nuestro ejemplo, amados. Ellos ven nuestro ejemplo. Cuando un niño recibe amor, atención, instrucción, corrección y es estimulado sin ser comparado con sus hermanos o con otros compañeros, sino valorado en primer lugar por lo que él es, y en segundo lugar por lo que produce, aprenderá a apreciarse a sí mismo. Entonces podemos entender que el niño, si se siente amado, entonces siente que también hay alguien que lo ame aunque no lo ve. Podemos ver en 1 Corintios 13:4 dice: El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces, el amor no tiene envidia. Cuando una persona ama, cuando una persona no ama, es porque no se siente amada, como está escrito en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, eso es cuán importante, amados, el amor. Si usted no tiene amor, ¿cómo puede dirigir un hogar? ¿Cómo puede dirigir una comunidad si no hay amor? Porque aunque vengan los problemas, el amor. Si alguien te viene con cosas incorrectas, pero le muestras amor, le bajas. Entonces, nosotros tenemos que entender, amado, lo que realmente es el amor. El que da amor a otro es porque ha recibido amor.
no puede dar algo que no ha recibido. Así que el remedio contra la envidia es recibir el amor del Eterno personalmente. Hablábamos con las hermanas que compartíamos la parashá y yo le decía, amada, yo le digo, yo recuerdo, yo nunca recibí amor. Nunca recibimos ese amor, ni nunca lo recibí de nadie de mi familia, amados. Y como yo no lo recibí, yo tampoco lo di. Y siempre tenía, como quien dice, una pared en mí. Y aún cuando estaba en el camino, en el segundo nivel, digo así, siempre sentía eso. Y fue tanto mi cambio, amados, cuando yo estaba en el segundo nivel, que yo comencé a aferrarme a él. Y yo por último le digo, si tú me amas como nunca nadie me ha amado. Y siempre fue ese mi acercamiento con el Eterno. Y cuando Él comenzó a manifestarse en mi vida, a hacer cosas diferentes en mí, yo me fui enamorando más de Él, amado, más de Él. Y aunque no es correcto lo que voy a decir, pero tampoco no lo hablo con orgullo, pero tantas veces como 3 veces yo lo desafié. Yo lo desafié, amado. Pero su misericordia Él me ha guardado porque, imagínese, hoy que tengo un conocimiento diferente, muchas veces digo, ay Padre, ¿hasta dónde yo he sido? Pero uno tiene que decir lo que realmente ha sido. Pero ahora en cambio es diferente, amado, ahora es muy diferente, diferente. Dice, porque para ser libre del complejo de rechazo, porque eso es lo que yo tenía, un complejo de rechazo, de inferioridad, hace falta recibir amor. Algunos han sido tan dañados en sus emociones que son capaces de creer en el amor que están recibiendo, como está escrito en Juan 4:16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Amén. Juan 4:16. Entonces nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de nuestro Padre que tiene para nosotros. Podemos decir que nuestro Eloa es amor y el que permanece en él permanece en el Oa y permanece en él. Entonces, cuando nosotros venimos a su vida, venimos a su camino y aceptando nuestro Mashiach, porque él es amor, entonces hay un cambio en nuestra vida. El cambio no es en todas las personas, yo lo he analizado, no es en todas las personas, pero cuando Él mora realmente en tu corazón, te borra ese chip que tenía y vuelves a ser lo dice misma palabra, vuelves a ser una nueva criatura. Entonces podemos ver que aquí hay 2 maneras de relacionarse con el amor. Primero, conocerlo, que no es algo intelectual, sino experimental. Y segundo, creer en el amor que el Eterno tiene para nosotros. Hay momentos cuando no siento el amor del Eterno y en esos momentos mis emociones me están mintiendo. Y en esa situación tendré que salir de esa cárcel emocional y creer en el amor del Eterno que ha mostrado a sus hijos. Pero si una persona está muy dañada en sus emociones, ha creado un muro de protección. Recuerda que yo les dije que yo tenía una pared. Entonces podemos ver que ni siquiera el amor del Eterno puede alcanzar ese corazón herido. Esa persona no puede ni sentir ni creer en el amor. El amor del Eterno, por mucho que se le diga que se le ama. Para poder decir que ama, tiene que sentirlo. Prefiere creer más en sus propias emociones que en la verdad. Y esto es muy grave, amados hermanos. En las escrituras, Hashem nos ha mostrado su amor por todo el mundo, como está escrito en Juan 3:16. La mayor manifestación del amor del Eterno es la muerte y la resurrección de su Hijo a favor de todas las personas particulares. O sea, sabemos que el versículo de Juan 3:16 es diferente, es otro, lo que yo leí un resumen. Porque ese versículo ya no lo conocemos y bueno, por eso no lo leí.
Vamos a ver que en Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. amén. Entonces nosotros tenemos que entender que hoy nuestro pastor es Yeshua. En esta era mesiánica, podemos decir así, en la que vivimos, nuestro Eloa ha depositado a nuestro amado Yehoshua la autoridad y la capacidad para tratar con las almas del hombre. Yeshua es el único que puede sanar el alma del hombre, como está escrito en Mateo 11, 27 y 30. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Amén. Entonces vemos que el Padre le ha delegado a nuestro Mashiach esa autoridad para tratar con este tipo de complejo dentro de las personas. Y yo fui una de ellas. Podemos ver que en 2 de Corintios 10, 3 y 6 dice, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 6, 3 y 10. Así saltaba. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ya. Entonces ahí entendimos, amados, que cuando Lea concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, ella se dijo en sí, en cuanto el Eterno ha visto mi aflicción, sin duda ahora sí mi marido me amará. Otro ejemplo vemos en Bereshit 30:20, donde está escrito, y Lea otra vez dice, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. entonces, ¿qué pensaba Lea aquí? Lea pensaba que por medio de sus propios esfuerzos podía ganarse el amor de Jacob. Eso no es el camino correcto. El camino de ser sanado primero del complejo de rechazo es recibir el amor gratuito del Eterno. Su amor no depende de Él mismo. Él me ama porque yo sea de una u otra manera, sino porque Él decide amarme. Hay dos tipos de amor, amados hermanos, el incondicional y el amor condicional. El amor incondicional no depende del hombre, si no es bueno o malo, si cumple o no, como está escrito en Oseas 3:1, y dice, me dijo otra vez Hashem, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Hashem con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman torta de pasas. Entonces aquí vemos realmente cuando el Eterno le dice a Oshua que tome a una mujer prostituta. Nosotros sabemos realmente que tiene un significado que representa, la prostituta representa a Israel. Entonces, aún con los hijos, todo tiene un significado diferente, amado. Pero aquí es como una parábola. Podemos ver que en Mateo 5, 44, 45 está escrito. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid al que os maldice, haced bien a quien os aborrece, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces podemos ver aquí, amados, que las fortalezas son las defensas psicológicas que la persona acomplejada ha creado en su interior. Estas defensas están basadas sobre argumentos mentirosos como nadie me ama, soy malo, soy fea, soy pobre y siempre lo seré. Siempre salen esas palabras de muchas personas. Todos estos argumentos son falsos y atentan contra la verdad divina revelada en las Escrituras. La segunda cosa que es mencionada en este texto son los razonamientos altivos
que se levanta, la reacción psicológica, para intentar superar el sentimiento de rechazo y de inferioridad. Es la soberbia y la altivez. Como las emociones me dicen que no soy nadie, hago todo lo posible para mostrarme a sí mismo y a todo el mundo que sí soy alguien y así voy buscando todas las virtudes mías y las destaco y los muestro a los demás, intentando mostrarme a sí mismo y a los demás que no soy tan malo como me dicen, sin sentimiento, ni poderme decir, yo soy bueno en esto, fíjate que yo logré esto, todo haciéndose psicológicamente. Podemos ver que en Bereshit 29:32 está escrito: Bereshit o Génesis 29:32. 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado a Hashem mi aflicción, ahora por tanto me amará a mi marido. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que el Eterno no hace excepción de personas. Él hace salir el sol para sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Entonces vemos, amados, que en Romanos 5, 6, 8 está escrito: Porque Yeshua, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Hashem muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. Entonces aquí vemos, amados, realmente lo que no es nuestra propia fuerza, sino con las fuerzas que el Padre nos da. Y podemos ver que el amor incondicional es el que nos sana de nuestros complejos. El amor condicional del Eterno es desarrollado cuando hay una respuesta por parte del hombre a su amor incondicional, como está escrito en Devarim o Deuteronomio 7, 11 y 13 al 13. Cuando uno es sanado. Guarda, Amén. guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. 11 y cuánto. 13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Entonces vemos las promesas que el Eterno hace cuando uno es obediente. Incluso Yeshua dice, si me amáis, respondió, y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y vendrá a él y haremos con él morada. Jacob, podemos entender, regresarnos otra vez a la parasha, que Jacob amaba a José más que a todos los demás hijos. ¿Por qué amaba yo a José más que a los demás? La relación íntima que tenía con él, entre otras cosas, por causa del amor recíproco que recibió de él, también por la revelación profética que tenía sobre el futuro de José. Entonces podemos ver que el amor condicional está basado en el amor incondicional. Y es muy importante que un padre dirija a su hijo. No importa lo que hagas, te amaré igual. De esa manera el hijo se siente seguro en el amor de su padre. Si una persona acomplejada proyecta su complejo sobre otro, una madre con un complejo de rechazo rechaza también a sus hijos y es capaz de decir ya no te quiero, lárgate y bueno, muchas cosas, ¿no? Si una persona que se siente menospreciada, menospreciará también a los demás. Los hijos de Lea y los hijos de las esclavas rechazaban a su hermanastro José, porque había sido puesto por su padre como el heredero de la primogenitura. Por las excavaciones arqueológicas que se han hecho hoy en Egipto, se sabe que los jefes de las tribus semitas llevaban túnicas con muchos colores,
como señal del liderazgo. Es obvio que el padre había marcado a José como el heredero. Dice que la túnica que Jacob le hizo a José de colores, dice que eso solamente lo usaban las doncellas vírgenes, hijas de reyes, y también el que el padre le daba autoridad, iba a recibir la autoridad. Inclusive esas túnicas dice que tenían bolsillos en la cual ellos guardaban documentos muy valiosos. Entonces, obvio que el padre había marcado a José como heredero, como vimos en el texto. En Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, dice: Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Lo vemos también, allá está bien. También vemos en Devarim o Deuteronomio 21, 15 y 17. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hicieren heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Amén. Entonces vamos viendo, amados, vamos entendiendo por qué la preferencia. Podemos ver que en Berechí 49, 3 y 4 dice: 49, 3 y 4. 49, 3 y 4 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo amistad. Amén. Bien, entonces Jacob no tenía el derecho de quitar de Rubén la primogenitura y dársela a José. Sin embargo, por causa del pecado de Rubén, él perdió su primogenitura y fue dado a José, no por preferencia personal, sino por revelación profética. Hay varios ejemplos en las escrituras donde vemos que el orden natural de herencia es cambiado por el orden profético. Y lo podemos ver en Berechí 48, 17, 20. No está grabado, no está marcado. Ya. Entonces podemos ver que por un lado se habla del Mashiach ben José, que es el Mesías sufriente, como hijo de José, no necesariamente en el sentido literal, sino como descendiente, sino con el sentido alegórico, como seguidor y imitador. Por otro lado, se habla de Mashiach ben David. Yeshua se cumple estos dos papeles en su primera aparición. Vino como Mesías ben José y en segundo lugar vendría como Mesías ben David. Amaba a Israel más a José, más que a todos sus hijos. Su padre lo amaba más que a sus hermanos. Podemos ver que en Mateo 3:17 dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, podemos ver que hasta el padre se agrada de su hijo cuando él obedeció. Y aquí estamos atando gavilla, y les cuento el sueño, estamos atando gavilla en medio del campo. Y aquí que mi gavilla se levanta y se puso derecho. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mí. Entonces podemos ver que esto no les agradó a sus hermanos. Le cogieron más odio, envidia a José. Las gavillas hablaban de una cosecha que tiene que ver con la vida de José y el Mashiach. La cosecha es un producto de la nueva vida que viene de la muerte de los grandes. Mi gavilla se levantó, alude al levantamiento de José y a la resurrección de Yeshua. Vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaron. Muestra que después del levantamiento de José y la resurrección de Yeshua habría un reinado. También muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor.
las 11 que se reunían representan las 12 tribus, para obedecer en reverencia. En el 8 dice, le odiaron por sus palabras, también Yeshua fue odiado por las palabras que él dijo. Y está escrito en Juan 15, 22 y 25. Si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora lo tienen excusa por su pecado. Amén. 22, 25. Está bien, ahí Pero está. esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Amén. Entonces vemos ahí lo que lo que se profetizaba. En el 9 dice, el sol, la luna y 11 estrellas. El sol hace referencia a Jacob y la luna se hace referencia a su madre. Y las 11 estrellas se refieren a los hijos de Israel, como está escrito en Bereshit 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. Entonces aquí vemos que este sueño no se ha cumplido. En primer lugar, no vivía su madre. Rachel, Bilhá, se habían muerto, ocupado de él y su hermano Benjamín desde la muerte de Rachel. El padre dice que es imposible que él y su madre se inclinen ante él. Esto tiene dos sentidos. Por un lado, Rachel ya estaba muerta y no podría inclinarse ante José. Por otro lado, era absurdo que un padre se inclinara ante su hijo, lo cual no pasó en Egipto. Así que este sueño es una muestra de que José es una figura profética del futuro de Mashiach. Este mensaje, amados hermanos, nos muestra que a todos aquellos hijos de Israel que son estrellas se inclinarán ante el Mashiach, incluso los mismos patriarcas, amados, Abraham, Isaac y Jacob. La Torah muestra aquí que el Mesías es mayor que los padres. Este sueño profético es también una evidencia acerca de la resurrección de los muertos. Si Jacob y Bilhá y mucho menos Rachel no se inclinaron ante José en Egipto, tiene que haber una resurrección de entre los muertos para que esta profecía se dé el cumplimiento. Entonces Rachel, la madre de José, se inclinaría ante el Mashiach ben José, que es Yeshua, su hijo. La resurrección está relacionada con el sol, la luna y las estrellas. Podemos ver que en 1 Corintios 15, 41 y 42 está escrito: Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de la estrella, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, podemos ver también una revelación que está, que podemos entender más clara la visión en Revelación 12, 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, María, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con barra de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Hashem y para su trono. Amén. Amén. Entonces aquí vemos, amados, lo que simboliza el pueblo de Israel que dio a luz, lo que simboliza el pueblo de Israel, que dio a luz a Yeshua, que fue arrebatado hasta el trono de Elohim poco antes de la dispersión del pueblo por las devastaciones hechas por los romanos. Podemos ver que eso sucedió en el año 70 hasta el año 135. Seguimos, amados. Podemos ver que en el 11 dice, vamos a ver unas características que se ve aquí algo, amados. Sus hermanos le tenían envidia. Podemos ver que en Mateo 27, 18 dice:
perdí. 27:18. Sí. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Recordemos cuando le entregaron al Mashiach, cuando él predicaba, y como predicaba él predicaba las cosas del reino, pues a muchos no les agradó, y ¿qué hicieron? Pues lo mataron por envidia. En el 13 dice, te enviaré a ellos, y él les dijo, iré. Entonces podemos ver que Jacob envía a José a donde sus hermanos. José fue enviado por su padre a los hijos de Israel. Él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicara el rechazo y el sufrimiento causado por ellos. Lo mismo pasó con Yeshua, como está escrito en Lucas 30, 13 y 15. Entonces, el dueño de la viña, aquí vemos que lo compara a una parábola. Lucas 20, 13, 15. Lucas 20. Sí. El dueño de la viña se dijo entonces, ¿qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetará. Pero los trabajadores apenas lo vieron, se dijeron unos a otros, ese es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Lo arrojaron, pues, fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Bien, entonces ahí vemos esa parábola que nos habla. En el 14 dice, entonces le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos. Cuando Jacob manda a José a que mire cómo están sus hermanos. Y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle, estoy en el 37:14 de Bereshit. La palabra hebrea, dice, perdón, al valle de Hebrón. Y José fue a Shechem. La palabra hebrea que ha sido traducida como están es shalom, que significa paz, bienestar, prosperidad, salud. El Mesías busca el shalom de Israel, su paz, su bienestar, su prosperidad, su salud. El Mashiach es el mensajero de shalom para Israel, los que están cerca, como está escrito en Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén. Entonces aquí vemos que fue en Shechem, que significa hombro y alude a la viga puesta sobre los hombros de Yeshua en la búsqueda de sus hermanos israelitas en la misión de Shalom. Tuvo que ir a Shechem y tuvo que morir en el madero. En el 16 dice, buscó a mis hermanos. Recuerde que él sale a buscar a sus hermanos, no lo encuentra donde tenían que estar, y como siempre apareció un anciano y le dijo dónde estaban sus hermanos. Yeshua vino para buscar y salvar a lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Podemos ver que en Mateo 15:24 dice, Mateo 15:24 dice, Yeshua contestó, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. amén. Entonces vemos que Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy esas ovejas, nuestro Mashiach sigue trabajando, está trabajando, no se cansa, está llamando a su pueblo al Teshuvá, volver a casa, regresar a casa. José fue tras sus hermanos y los encontró. Yeshua aún sigue buscando a las ovejas de la casa perdida de Israel. Después de haber estado en Shechem, que representa muerte y resurrección, el Mesías se fue en busca de los hijos de Israel hasta encontrarlo. Nosotros somos el resultado de esa búsqueda. Amén. Y los encontró. Todos los hijos de Israel serán encontrados por el Mesías en los últimos días. Así que si usted ha escuchado este mensaje, pues déjeme decirle que usted es uno de ellos y abra su corazón y venga al Mashiach. En el 18 dice, tramaron contra él para matarlo. Lo mismo hicieron con nuestro amado. Mateo 26:4 está escrito.
y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Amén. Entonces vemos que también lo mismo pasó. Sus hermanos también decidieron matarlo, pero el Eterno obró de una forma diferente. Despojaron a José de su túnica, la túnica que representaba la realeza, la autoridad. No le reconocieron como el jefe que el Padre había puesto sobre ellos. Los hermanos de Yeshua tampoco lo reconocieron su autoridad que tenía del Padre, como está escrito en Mateo 21:23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Amén. Amén. ¿Ya vieron lo que pasó? Podemos ver que en el Salmo 22:18 está escrito. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Podemos ¿No les ver, tocaba a ustedes? podemos ver que en Mateo 27:35 está escrito. 35. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Amén. Entonces ahí vemos lo mismo sucedió con José. En el 24 dice, lo echaron en el pozo. El pozo simboliza la muerte, o sea, el abismo. Podemos ver que en el Salmo 33 dice, donde aparece la misma palabra hebrea bor, que es un lugar de escorpiones y serpientes. Podemos entender que el pozo en el que cayó José no tenía agua, pero sí tenía escorpiones y serpientes. Salmo 33. Dice, Señor, Elohim mío, clamé a ti y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Amén. Entonces vemos que también se cumple. 2 veces aparece la palabra pozo en la historia de José. Podemos ver que aquí en el 41:14, donde se produjo como cárcel o calabozo, la Torá muestra 2 pozos en el relato de José. El primero fue en la tierra de Israel y el segundo fue en la tierra de Egipto. Esto nos enseña que la muerte del Mesías Ben José fue para los hijos de Israel y también para el mundo entero representado en Egipto. En el 25 dice, entonces se sentaron a comer pan juntamente después de haber tirado a José al pozo, se sientan a comer pan aquellos también que habían entregado al Mashiach, a Yeshua para morir, luego comieron la paja por la noche, como está escrito en Juan 18:28. Entonces vemos aquí que lo mismo hicieron, mientras sus hermanos lo habían tirado al pozo, a José, ellos se sentaron a comer a cierta distancia y estaban esperando que vengan los ismaelitas para venderlo o que se lo lleven. Pero ellos no se habían dado cuenta que venían unos madianitas por otro camino y ni cuenta se dieron cuando ellos, los madianitas, lo sacaron a José del pozo y se lo llevaron. Cuando regresó Rubén para sacar a su hermano del pozo, se dio cuenta que ya no estaba. Y le reclama a los hermanos y ahí deciden con un carrito. Vamos viendo más adelante que nos va a dar eso. Entonces podemos ver que en Juan 18:28 dice, Llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Amén. Entonces vamos a ver que en el 37, 26, 27 dice, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, porque es nuestro hermano de carne. Nuestro hermano y sus hermanos le hicieron caso. Entonces vemos aquí que Judá fue el protagonista en la venta de José. Lo mismo pasó con el discípulo de Yeshua llamado Judá, como está escrito en Mateo 26, 14 y 16.
Y dice, entonces uno de los 12, llamado Yehuda Ascarote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo les entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregar al Mashiach. En el 28 dice, pasaron entonces unos mercaderes, los marianitas, los que le dieron antitos, y ellos sacaron a José subiéndolos del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se lo llevaron a Egipto. Entonces podemos ver que cuando lo sacaron a José, eso habla de la resurrección del Mashiach. Probablemente José fue vendido por lo menos 3 veces antes de llegar a Egipto. Los midianitas, los ismaelitas y los medanitas representan los gentiles que entraron en la escena del programa de salvación. El Eterno, en relación con la resurrección del Mashiach, como los gentiles, está haciendo comercio con José. También hoy en el mundo se está haciendo muchos comercios con Jesucristo. Yeshua fue vendido primero por Judas y luego por el Sanedrín a los gentiles. Así como los gentiles recibieron a José, los gentiles recibieron el mensaje del Mashiach de la resurrección. A Egipto, el Mesías fue llevado al mundo gentil para llegar a ser rey sobre ellos. Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Aquí, hermano, nos hace recordar lo que sucedió también con Jacob. Recuerda cuando Jacob se disfrazó, mató un macho cabrío y se puso para cuando fue a pedir la bendición a su padre. Él se disfrazó, mató un animal y se disfrazó y se puso la piel para que no parecerse para que se pareciera a Esaú. Entonces vemos, amados, que como Jacob había engañado a su padre con la misma piel de un macho cabrío, ahora él es engañado por sus hijos. Se repitió. Aquí vemos que hay una muerte sustituta en relación con la desaparición de José. De la misma manera, la muerte del Mashiach es una muerte sustituta. Macho cabrío. El macho cabrío es un animal escogido en nuestro Eloa para todos los sacrificios del pecado. La sangre del macho cabrío es la que más se aparece a la sangre humana. Wow, no sabía. Y dice que ellos empaparon la túnica en sangre. Habla 2 veces. Habla de 2 cosas. Primero, el Mesías tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos. Segundo, la muerte del Mesías es la condición para su reinado representado en la túnica. Perdón. Entonces podemos entender que hay una conexión, amados. Nada es por casualidad, sino porque hay realmente un mensaje. Hay una conexión entre la sangre y el manto. Podemos ver que en Bereshit 49:11 dice, atando a la vid su pollino y a la cepa Isaías 63, 2 y 3, Revelación 19:3. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Amén. Amén. Isaías 63, 2 y 3. Porque es rojo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado en el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y lo hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas. Amén. Revelación 19:13. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí nos está hablando, amados, de algo profético. Realmente lo que nos habla en Isaías 63, 2 y 3 es lo que últimamente se está hablando, amados. Que muchos esperamos al Mashiach, amados. Mucho lo esperamos. Pero realmente nos hemos puesto a pensar cómo lo esperamos.
¿Lo estamos esperando que baje entre las nubes? ¿O cómo lo estamos esperando, amados? Es algo en lo cual nosotros tenemos que reflexionar. Porque más abajito de Isaías 63 dice, pero de su pueblo no encontró a nadie. ¿Qué nos está hablando Isaías 63? Que no encontró a su pueblo, porque muchos de nosotros, amados, lo teníamos de una forma, yo lo digo así, lo teníamos que hasta pensé que venía entre las nubes, pero ya ese chip, nada que ver. Realmente es un análisis que tenemos que hacer y pedirle al Eterno que nuestro Rúa nos dé ese discernimiento para entender cuando Él llegue y que seamos un pueblo que lo está esperando, porque muchos lo están esperando viniendo de los cielos entre las nubes, pero eso no se va a dar, amado, no se va a dar. Entonces, vemos aquí que la sangre habla del ministerio del Cohen, y el manto habla de la realeza, la de un rey. El Mesías tiene ambos misterios y lo podemos ver en Salmo 110:4 y en Hebreos 7:1. Hebreos 7:1. Juró Hashem y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendigo. Amén. Amén. Entonces vamos, cuarta lilla. En el 38, del 1 al 2, dice, y sucedió por aquel tiempo que Judá, después de un tiempo de todo lo que ya se lo llevaron a Egipto, ya Jacob se estaba comenzando, como quien dice, ya a conformarse con la muerte de José, ya sus hijos, ya todos estaban ya como que se comprometidos, ya tenían hijos, todo, y Judá toma la decisión de alejarse. Vamos leyendo aquí. Sucedió que aquel tiempo que Judá descendió de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Gira, y allí vio Judá a la hija de un cananita llamado Shua. La tomó y se llegó a ella. Entonces vemos que tomó mujer de otro lugar. Judá había sido elegido para ser el padre de los reyes dentro de Israel, incluyendo el rey Mesías. Por lo tanto, era muy importante que tuviera una situación familiar aprobada por el Eterno. Ahora se aparta y desciende espiritualmente de sus hermanos y se casa con una mujer de un origen dudoso, porque vemos que ella era hija de un comerciante, puesto que la palabra comerciante tiene la misma raíz que significa kenanita. Sin embargo, podemos entender que Ezra dice que efectivamente se casó con una mujer kenanita del pueblo de Canaán. El pueblo de Canaán había sido maldecido por Noah. Y mire de dónde toma mujer. Y por eso no era conveniente casarse con él. Podemos avanzar en el 38, 7 y 10 dice, pero mire las maldiciones que se arrastran cuando uno elige lo que no es correcto o uno hace lo que no es correcto. Dice, tuvo él 3 hijos. El primero se llamaba primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Eterno, y el Eterno le eliminó. Entonces Judá dijo a Onán, su otro hijo, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán no sabía que la descendencia él sabía que la descendencia no iba a ser suya, sino para su hermano. Y aconteció que cuando se llegaba a ella, su hermano derramaba el semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Eterno, y también el Eterno lo eliminó. Amados hermanos, aquí el Eterno nos está hablando que no es correcto hacer aquello, porque en el semen está la semilla, está el fruto, y es donde vienen millones de semillas
para la multiplicación. Recuerde que le dice, ve y multiplícate. Pero ellos no optaron aquello, sino que hicieron algo diferente. Y por eso también lo eliminó. Podemos entender, amados, que los dos desechaban su semen. El primero también hacía lo mismo. Desechaban su semen para que su esposa no se quedara embarazada. Él lo había hecho para que Tamar no perdiera su belleza porque era una mujer hermosa. Hashem lo mató a los dos. Tenemos que entender este hecho con relación con el Mashiach. Estos dos hijos no calificaban para ser ancestros para el Mashiach y por lo tanto tenían que ser eliminados. Como Judá había hecho sufrir a su padre por la pérdida de su hijo, al proponer su venta, ahora tenía que sufrir las consecuencias. El Eterno le pasó factura. ¿Y cuál fue la pérdida de sus dos hijos? Es interesante, amados hermanos, ver y entender la ley del levirato. Fue practicado antes de la entrega de la Torá y lo podemos ver en Devarim 25, 5 y 6 está escrito. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces podemos ver que esto se practicaba antes de la entrega de la Torá. Tenemos aquí otro ejemplo de mandamientos practicados antes en el Sinaí, en el pueblo de Israel. Él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Recordemos que Judá le prometió a su nuera darle su tercer hijo, que aunque era pequeño todavía, pero él dijo que cuando era adolescente, pues se lo daría también a él. Pero su esposa dijo que no sé que le vaya a pasar lo mismo que le pasó a los otros dos. Entonces, por lo que llegó el tiempo y Judá no cumplió la promesa, sino que lo dejó al olvido. Pero vemos que, como siempre dice, que el hombre no se puede controlar lo que es la sexualidad. Y él salió, dice que él salió y se acostó con una ramera. Vemos las consecuencias de ello y de quién era. Podemos entender que así como él quiso engañar a su padre, a él también lo engañaron y tuvo consecuencias. Podemos ver el relato. El 17 dice, él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. O sea, recuerde que él se acuesta con aquella mujer y como él no tenía para cancelar, entonces le prometió un animal. Y después se lo envió, no lo encontraron y bueno, vamos viendo más adelante la historia. Ahora Judá es engañado por medio de un cabrito de la misma manera como él había engañado, y si se acuerda a su padre con la sangre de un macho cabrito. Podemos entender, amados, que él respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella le dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tiene en la mano. Y él se los dio y se llevó a ella y concibió. Recuerde que la nuera, su nuera, como él no quiso darle a su hijo, ella se disfrazó como ramera y se acercó a él. Y como él no tenía para cancelarle, pues él le dejó su sello, su vestimenta y su bastón como señal. Y si mire la historia. Entendemos, el sello habla de la personalidad, la vestimenta habla de la distinción y el bastón habla de la posición. La entrega de estas cosas es parecida a una boda. Y por eso podemos entender que dice que se casaron en ese momento ante testigo. Dice que el anillo representa sello, profetiza acerca de los reyes que descendían de esta unión. La capa alude al sanderín, quienes usaban el talí y el tefilí todo el tiempo. El bastón del pastor se refiere al Mashiach, que nacerá de la tribu de Judá. Más adelante hay una profecía que habla del cetro
de gobernante con relación con Judá. Y podemos ver que en Bereshit 40:10 dice, entonces recordemos que Tamar quedó embarazada. No lo tiene, Bereshit 49:10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de su pueblo hasta que venga Shiloh y a él se congregarán las naciones. Bereshit 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, lo que significa el cetro. Tamar, podemos ver la nuera de Judá, actuó con el fin de levantar una descendencia para que el Mesías pudiera nacer. Sus motivos eran puros, pero su forma de actuar no era la correcta. Sin embargo, Hashem utilizó la seducción, esta situación para llevar a cabo los planes. En el 24 dice que sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y he aquí ha quedado encinta a causa de la fornicación. Entonces Judá dijo, sacala y quemala. Entonces vemos que lo primerito es juzgar. No se indagó nada, sino que mandó a que la sacaran y la quemaran. Pero realmente, ¿quién estaba haciendo justicia ahí? ¿Judá o Tamar? Porque ella habló con la verdad, que representa lo que es la justicia, y el otro pues acusándola de algo incorrecto. Podemos ver que, según el libro de Yacer, Tamar era hija de Elán, hijo de Shem, o sea, venía de Cohen, hijo de Noad. Como Shem era Cohen con el título de Melquisedec, la sentencia de la fornicación cometida por Tamar era según la ley de Israel, como está escrito en Vayikra 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Amén. Entonces vemos que Tamar venía de una descendencia, venía de una realeza, sus padres, era un Cohen. Entonces eso también nos enseña a nosotros, amados, que nosotros hoy que estamos practicando la Torá, y también tenemos que nosotros mantener esa línea y cuidar a nuestros hijos, no permitirles que sean libertinaje, que ellos hagan libertinaje, hagan cosas incorrectas a nuestras espaldas. Y si nosotros sabemos y queremos tapar, nosotros estamos siendo cómplices de aquello. Gracias al Eterno porque no tengo hijos solteros, todos tienen su compromiso, gracias al Padre, y que el Eterno los ayude a aquellos que tienen hijos solteros. Lo que dijo Judá no fue una decisión caprichosa, sino según las normas que el Eterno entregó a sus hijos. Él dictó sentencia como juez en Israel. Aquí hay otro ejemplo de un mandamiento que se practicaba antes de la entrega de la Torá. Hay diferentes opiniones, podemos entender, entre estudiosos, comentaristas en cuanto a sí. Tamar tiene que ser considerado como un adulterio, no porque estaba comprometida con Shelah, el hijo menor de Judá, o como un acto de fornicación como hija de un Cohen. La pena por adulterio es por lapidación. Y si es una hija de un Cohen, comete fornicación. La pena es ser quemada por fuego. Aquí podemos ver muchas interpretaciones que dice que no se trataba de aquí de quemar a Tamar por medio del fuego, sino de imprimir una marca vergonzosa en su cuerpo mediante un hierro candente. O sea, dejarle una marca como recuerdo, dejarle una marca como señal. Aquí también debe destacar que en este texto no aparece la palabra Baesh, que quiere significar fuego, que es usada en todas las demás referencias. Cuando habla de la pena capital por medio del Levítico 20:14, Levítico 20:14. El que tomare mujer y a la madre de ella cometerá vileza, quebrarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros.
Esta interpretación es semejante a la ley de Hammurabi, que dice en su apartado, ordenar marcar a las esposas infieles en la frente con hierro cadente. O sea, tenía que ser una marca en la frente, como se le hacen a los animales, amado. Entonces entendemos, en el 25, y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenece estas cosas estoy embarazada. Y añadió, te ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Ella no anunció el nombre de su suegro y no le acusó directamente para no ser avergonzada. Esto que nos está enseñando, cuando leemos esto, hermanos, nos quedamos, porque nosotros cuando nos acusan, no soy fulano con nombre y apellido de una, estamos dando. Sin embargo, ella no fue así. Ella lo dijo las cosas de quiénes son, de ese estoy embarazada. Entonces podemos ver que es mejor que la persona se arroje a un horno encendido antes de avergonzar al prójimo públicamente. Y lo aprendemos, y aquí aprendemos de Tamar. Entonces ella no lo dijo, no, es de aquí de Judá, no, nada que ver, simplemente dijo del varón que es esto. Judá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no le di por mujer a mi hijo, Selah, y no volvió a tener más relaciones con ella. Entonces podemos entender que el texto hebreo como razón tiene de mí. La última frase significa, de mí está embarazada. Cuando dice, tiene razón de mí, significa de mí está embarazada. En el 29. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Peret. Significa brecha. Entonces vemos que de Peret viene. Recordemos que Judá tiene gemelos. Tiene 2 hijos con Tamar. Y sale el uno, saca la mano el uno, así como Jacob cuando nació con Esaú. Primero Jacob sacó la mano o el pie y le pusieron un lacito rojo, pero vuelta lo escondió. Así mismo sucedió con los hijos que tenía Judá con Tamar. Primero sacó uno la mano y que era Peret, le pusieron por nombre Peret. Pero aquí vamos a ver que en Ruth 4, 18, 22 está escrito. Ruth 4, 18, 22. Dice así, estos son los descendientes de Peret. Peret fue padre de Hezrón de Ran, Ran de Aminadab, Aminadab de Naxón, y Naxón fue padre de Salomón. Salomón fue padre de Boaz, y este de Obed. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre de David. Entonces de ahí viene la descendencia del Mashiach. Podemos entender, amados, que en segundo lugar el Mashiach vendría a abrir una brecha en el vallado que impedía a otros pueblos entrar en Israel celestial, como está escrito en Efesios 2:14. Porque el mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de la separación. Bueno. Entonces vemos que el Mesías vino para abrir esa brecha del muro de separación entre el pueblo judío y el gentil, para que la salvación pudiera llegar hasta los últimos rincones del mundo. Hoy en día se está predicando, hermano. Hoy en día la enseñanza está hasta el último. Tiene que llegar hasta el último de la tierra para hablar de nuestro Mashiach, amados hermanos. Y hoy se está cumpliendo todo eso, que ya estamos casi por terminar, podemos decir así. Entonces, podemos ver que la palabra profética de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, como está escrito en Bereshit 22, 18. De tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
entonces podemos entender que el Mashiach es capaz de romper todas esas murallas que impiden que la vida emocional de una persona sea tocada por el amor de nuestro Elohim. En el 39:2 dice, Hashem estaba con José. De la misma manera se dice que Yeshua, en Hechos 10:38, donde está escrito. Y dice, vosotros sabéis cómo nuestro Elohim ungió a Yeshua Nazaret en el rúa de santidad y con el poder el cual anduvo haciendo el bien y sanando todos los oprimidos por el adversario, porque nuestro Elohim estaba con él. También podemos ver que en Juan 3:2 está escrito. Juan 3:2. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Entonces podemos entender aquel varón que se acercó a Yeshua en la noche, ¿y por qué no lo hizo de día? Amados, porque él era un hombre de Torá, pero como él se había alineado a los demás, a los Sanedrín, entonces él estaba bajo gobierno y no podía hacerlo en luz, sino que de noche para que nadie lo vea, por miedo a las represalias. Porque como hoy en día, si no obedece, pues será destituido. Entonces muchos pues luchan por aquello, amado. Asimismo dice que encontró José gracia entre los ojos y llegó a ser siervo personal y lo hizo mayordomo. Recuerde cuando José llegó a Egipto y en manos de quien cayó. Y lo puso por mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. De la misma manera, toda la casa del Eterno fue entregada al cuidado del Mashiach, como está escrito en Hebreo 5:3, del 5 al 6. Y dice, y Moshe fue fiel en toda la casa de nuestro Elohim como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero el Mesías fue fiel como hijo sobre la casa de nuestro Elohim, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces entendemos, amado, que hoy pues nosotros somos esa casa que estamos esperando nuestro Mashiach. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa, sobre todo lo que poseía, el Eterno bendijo la casa del egipcio por causa de José. Recuerde, amados hermanos, que cuando uno está en luz, de repente usted se acerca a algún comercial, a algún lugar de negocio, cuando usted es luz, pues dice que a veces no hay nadie, cuando se está llenando ese almacén. Y muchos a veces se dan cuenta y lo entretienen a usted porque ha pasado. Lo entretienen a usted para que usted siga ahí, hasta como que dice, esto tiene la bendición. Entonces, y eso es muy bueno. Y así mismo el Eterno, por causa de la obediencia de José, él multiplicó todo lo que tenía este egipcio, Potifar, todo le hizo florecer, porque José lo hacía. Dice, como el gentil, Potifar, fue bendecido por causa de Dios, así los gentiles son bendecidos por causa de Yeshua. A pesar de no siempre le identifiquen como el Mesías, a muchas veces hasta equivocadamente llamándolo como lo llama el Roma. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Esto concuerda con Mateo 28, 18, 20, donde está escrito. Mateo 28, 18. Sí. Yeshua se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces vemos, amados, que
que el Mashiach vino con la autoridad del Padre. En el siguiente dice en el 9, no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Como entonces iba yo a hacer esta gran maldad, a pecar contra mi Eloa. Entonces podemos ver que José pasó por una prueba muy difícil para cualquier varón, porque muchos no pueden controlarse, pero vemos que José fue justo y dice que él nunca tuvo intimidad fuera de su matrimonio. Él era, vamos a decir virgen, no es virgen, no, pero bueno, era un varón justo y él se mantuvo íntegro hasta su matrimonio. Y cuando esta mujer lo provocaba todo, él mejor huyó. Y por huir, pues, ¿dónde fue? Para la cárcel. Aquí dice que José se resistió a las tentaciones porque vivía delante del Kadosh. José constituyó un contraste contra Judá, según el capítulo 38 que estuvimos viendo, que Judá no pudo resistir y se acostó. De la misma manera, el Mesías fue tentado en todo, pero sin pecado, como está escrito en Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Yeshua, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Amén. Entonces vemos, amados, que nosotros debemos tener mucho cuidado con las tentaciones. En Hechos 2:25 está escrito, en Salmo 16:8 dice también. Porque David dice de él, veía el Edom siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No. Porque David dice, Hechos 2:25. Dice así, escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Entonces vemos ahí, amados hermanos, lo que el Mashiach hablaba. Dice que cuando aquí vemos que lo echó a la cárcel. Como José fue acusado falsamente y echado en la cárcel, Yeshua fue condenado a muerte injustamente. Todo lo que él emprendía, el Eterno lo hacía prosperar. De la misma manera, amados, la voluntad del Eterno prosperó por medio de la muerte de un justo, como está en Isaías 53:10. Con todo eso, Hashem quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Amén. Entonces podemos ver que José vino a ellos, dice, por la mañana y los observó y aquí que estaban decaídos y preguntó al oficial de Faraón que estaban con el bajo custodia en casa de su señor. ¿Por qué están vuestros rostros tristes? Recordemos que ya José cayó preso y ahí en ese lugar encontró también a dos personas, al copero y al panadero, asimismo que estaban tristes, inclusive ellos habían tenido un sueño y ese sueño los tenía inquietos. Dice, como José se preocupó por el bienestar de los egipcios, así el Mashiach se preocupó por el bienestar del pueblo. Primero buscar el bienestar de sus hermanos israelitas. También vemos que los gentiles, como está en Romano, y ellos respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, no pertenecen a Dios las interpretaciones, os ruego que me lo contáis. Entonces ellos le no dicen que han tenido dos sueños, si un sueño
Esto nos indica que los sueños nos llevan al mismo mensaje profético acerca de la muerte y la resurrección del Mesías. Dice que ellos tuvieron dos sueños, uno era positivo y el otro era negativo. Pero aquí también, como le digo, nos representa lo que es la muerte y la resurrección. Y les contó el jefe de los coperos su sueño a José. Entonces José en mi sueño aquí que había una vid delante de mí. Podemos entender que Yeshua dice que él es la vid verdadera, como está escrito en Juan 15:1. En Juan 15:1. Esta es la interpretación del primer sueño. En Juan 15:1. 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Amén. Entonces dice, y en la vid habían 3 sarmientos. Entonces José le dijo, esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Los 3 días que hablaban de la resurrección del Mashiach. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en su mano. Entonces viene aquí 3 veces mencionada la copa. Este versículo y en el versículo 13, la cuarta copa, está 4 copas aluden a los 4 copas de la celebración de Pesa. Recordemos que nosotros en Pesa ponemos 4 copas. 4 copas que recuerdan la liberación de la muerte por medio de la sangre del Cordero. Los nombres de las 4 copas son el kiddush de la santificación, el juicio, la redención y la adoración. La sangre de uva representa lo que es la sangre del Mashiach, como está escrito en Bereshit 49:11. Bereshit 49:11. Bereshit que comienza. Sí. 41. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Entonces Jesús tenía que beber la segunda copa de juicio. Podemos ver que según Mateo 26:39 dice, esa es la primera, segunda copa. Mateo 26. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Amén. Juan 18:11, la tercera copa. En la mesa de pesas se toma después de la cena del cordero asado, que se comía cuando había templo, es la que fue puesta en memoria de Yeshua como está escrito. 12. Juan 18, 12. 11. Jesús entonces dijo a Lucas Pedro, 22:20. dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no le debe beber? No le debe beber. Entonces, eso también nos recuerda la segunda copa. Y Lucas 22:20, de la misma manera. Dice, hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, ahí se cumplen las 4 copas. Dentro de 3 días, le vuelve otra vez a la interpretación, levantará Faraón tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas a hacer. Asimismo vemos que Josué fue levantado entre los muertos después de 3 días y puesto en el lugar que tenía antes la fundación del mundo, como está escrito en Juan. Y ahora glorifícate tu Padre junto a ti con la gloria que me tenías antes de la fundación del mundo. O sea, Yeshua está desde la creación. Este texto nos enseña que el Mesías, Yeshua, es el siervo del Rey Altísimo en los cielos. En estos momentos él está experimentando como Cohen delante del Padre, como está escrito en Hebreos 9:26. De otro modo, hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo.
De hecho, se manifestó una sola vez, al fin de los tiempos, para abolir el pecado con su sacrificio. Amén. Entonces podemos ver que en 40:14 dice, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas al faraón hacer mención de mí y me saque de esta casa. Recordemos que José ya tenía mucho tiempo en la cárcel, pero él ya estaba por salir, por cumplir por parte del Eterno. Pero él pone su confianza en un hombre, porque le dice al copero que se acuerde de él cuando esté frente a Faraón. Entonces, ¿qué está haciendo él? Tratando como digo, poniendo su confianza en un varón. Entonces, mire cómo se quedó preso 2 años más por confiar en el hombre. Por haber confiado en un hombre, tuvo que pasar 2 años más en la cárcel. Esa corrupción no se permite a los líderes del reino del Eterno. 2 años de cárcel merece esa actitud de manipulación, intentando usar un estuche, rosca, palanca, cuello. Si no vas por la vía legal, merece 2 años de cárcel, según la justicia celestial. Recordemos que nosotros no podemos andar mendigando. Cuando nosotros vamos a comprar algo, tenemos que realmente pagar lo que nos están pidiendo. Y si no tenemos, mejor nos retiramos, pero no podemos andar o tratando de nosotros poner el precio a lo que ellos nos están diciendo. No, eso no es correcto. Y otras muchas formas que podemos expresarnos, amados. Nosotros debemos de practicar lo que el Eterno nos enseña. Yeshua dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdese también, por ejemplo, dice, por otro lado, podemos encontrar aquí una similitud con las palabras que aparecen en relación con la muerte del Mashiach en Lucas 23, 42 y 43. Recordemos que José puso su confianza en aquel copero. Acuérdate de mí cuando estés con Faraón. Acá cuando Yeshua ya está en el madero, dice que ahí de él, un lado y del otro lado, izquierda y derecha, habían 2 ladrones. Y uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. En Lucas 23, 42, 43, no. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El 42 ya lo dije. Ya. Entonces, ahí podemos entender, amado, lo que está hablando. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, le dijo a José, yo también vi en mi sueño, y aquí habían 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. El pan simboliza al Mesías que nació en Belén, casa del pan, como está en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Los 3 días hablan de la resurrección del Mashiach. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Aquí vemos el anuncio de cómo Mesías tenía que morir colgado en un árbol. Lo mismo, la misma representación. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del copero y la cabeza de los jefes de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos y su cargo de copero, y este puso la copa tal como se lo dijo José, y tal la interpretación. Entonces se cumplió la profecía que José le había dado. Podemos ver que en Marcos 9:31 también se cumple aquello. El Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Entonces vemos que el panadero murió, lo cual habla de la muerte del Mashiach, y el copero revivió, lo cual habla de la resurrección del Mashiach. Estos 2 sueños que son contados como un solo fueron interpretados por José, que es una profecía profética del Mashiach sufriente, el que no ve
al Mashiach en la Torá está ciego, como está escrito en Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces, amados hermanos, muchas veces nosotros vemos que realmente todos no hemos ido al Brit Hadashah y es muy bueno, amado, muy bueno. Pero nosotros hoy que estamos caminando e interpretando su palabra a través de la Torá, nosotros encontramos al Mashiach en la Torá. Son códigos en la cual una palabra te lleva a otro extremo, a otro significado. Y eso es lo que el Eterno nos ha dejado. Nos ha dejado unas letras ahí en la cual nosotros tenemos que estudiarlo, a ver qué significa en el hebreo. La lengua K2, el libro original, amado. Son códigos que hay que escudriñarlos y analizarlos. Porque si nosotros leemos así directamente a las escrituras, podemos entender algo ahí y viene nuestro propio razonamiento, que no va ni para allá ni para acá, nada que ver, nos aleja con nuestro pensamiento. Pero si nosotros vamos y lo escudriñamos ese versículo, ese capítulo, qué significado es, entonces ahí vamos entendiendo. Hoy hemos relacionado la Torá con el Mashiach. Y está en la Torá, está en los 5 libros de la Torá y los profetas. Entonces, nosotros tenemos que estudiar todo el Tanaj, o sea, todos los libros. Recordemos, amados, que hay libros que no están aquí, pero son libros de apoyo. Que esta enseñanza, amados hermanos, haya llegado a sus corazones y nos haga meditar, nos haga analizar, para así poder corregir y poder recibir a nuestro Mashiach, que pronto llega, que pronto viene, amado. Que la luz de la Torá, amado, nos ayude y nos haga resplandecer nuestro rostro. Que el Eterno Israel me los bendiga y me los guarde y me los prospere. Baruch Hashem.